tenemos a Adriana Cadavid, que nos va a estar hablando el día de hoy. No sé si Adriana puedes ir compartiendo la presentación para que la podamos ir viendo. Sí, hola, buenos días, claro que sí. Déjenme saber cuando vean la presentación. ¿Listos? Sí, ahí la podemos ir viendo. Mientras les voy a ir comentando un poquito, en esta presentación vamos a estar hablando de lo que son los casos de éxito, casos aplicados. Adriana Cadavid nos acompaña, ella es miembro desde el PMI Internacional, además es ingeniera de sistemas, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería, ventas y marketing, PMP y Scrum Master. Adriana, qué gusto tenerte por acá. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartirles sobre muchos temas. Realmente creo que Sergio terminó parte de su exposición anterior diciendo que son temas que nos apasionan. Entonces, en esta ocasión, quiero, más que contarles unos casos de éxito, era más como abordar historias, porque a nosotros nos han enseñado que los casos de éxito son como si fueran recetas que tenemos que seguir y que si le funcionaron a ellos, a todos nos van a funcionar. Y en el camino, mientras armaba la presentación, yo dije, no, realmente quiero que el mensaje al final sea más bien seguir revisando experiencias, revisando temas, revisando diferentes variables dentro de lo que venimos en estos foros entregando el conocimiento y así construir su propia historia. Entonces, ajusté el nombre y le coloqué buenas historias para mostrar resultados. De eso voy a quitar esta proyección acá donde no me autoveo, así que para poder ver la pantalla mejor. Esto ya lo mencionaron. Yo vivo en Colombia, yo soy colombiana, esa parte no estaba escrita, y pues aunque hoy en día mi rol es en el PMI es más de creación y de crear propuestas de valor para las instituciones públicas o privadas, pues parte de mi esencia como profesional está muy orientada también a la gerencia de proyectos, porque al final del día eso es complementario. Entonces, muchas de las cosas se las voy a decir desde la experiencia. Yo quisiera iniciar esta historia porque quiero que también lo vean como una historia en que cada uno de los casos, cada uno de las prácticas que se desarrollan depende mucho del entorno en el cual se están dando. El entorno que tenemos hoy, que ya vemos cada una de las cajitas a qué refiere, es muy diferente al entorno que podríamos haber tenido hace 5 años y por qué no decir hace 2 años, donde teníamos una variable diferente que era la pandemia. Entonces, el caso o los casos que vamos a ir viendo al transcurso de la presentación, pues definitivamente pueden variar acorde al entorno. Hoy nuestro entorno, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que estamos expuestos básicamente a 6 fuerzas. Una fuerza que es alrededor de la parte digital, toda la conceptualización de transformación digital, de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, world change. Ahorita estamos hablando de chat GPT, que es un tema que también va mejorando o ajustando esos procesos como los conocemos. Tenemos variables en la parte de los cambios económicos. Latinoamérica, algunos hablan de recesión, desaceleración, tenemos variaciones en las tasas cambiarias, en fin, una cantidad de retos en lo que son los socios de negocio que conocíamos como China y Estados Unidos, variables que de alguna forma también han generado este efecto que estamos percibiendo en Latinoamérica. Otra de las fuerzas que afectan las historias y que también tenemos que tener en cuenta es ese cambio demográfico que tenemos. Entonces, siempre hemos visto dentro de los proyectos
y dentro de, digamos, de todas las organizaciones que tenemos una tendencia a profesionales muy jóvenes, donde vienen con cierta preparación de las universidades y adicionalmente con unas expectativas de desarrollo profesional, y tenemos un grupo de personas que ya están en un ciclo de jubilación, que no lo puedo decir, que se van a jubilar, es mejor así, en fin, de que se van a jubilar y por ende empiezan a haber unos cambios generacionales importantes que se tienen que tener en cuenta. También dentro de estas 6 fuerzas tenemos crisis climáticas, pues lo hemos visto y creo que cada vez mucho más cerca, terremotos, la parte de la lluvia o la parte de no tener lluvia nos afecta, y obviamente es muy diferente la parte comportamental y de cambio. Movimientos cívicos y temas de igualdad e inclusión, todas las empresas están enfocadas dentro, así como generan proyectos de transformación digital, también lo alinean con iniciativas asociadas a inclusión en temas de igualdad de género y demás. Y el tema que más que todo lo estamos viendo en sectores como tecnología, que es la escasez de mano de obra. Entonces, básicamente, lo que les estoy diciendo no es nada diferente a lo que ya saben y escuchan en las noticias, pero que nos toca recordar lo que existen, que están allí y que hacen parte de muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder realmente ir construyendo nuestra historia. Porque lo que quiero el día de hoy es entregarles información, nosotros llamamos a veces píldoras, sobre diferentes temas, contarles un par de historias de empresas que han adoptado y han construido su propia historia para que al final puedan tomar estas variables y construir su propia historia como persona o como organización o como equipo, porque realmente el nivel puede ser cualquiera. ¿Cómo inicia esta historia? Esta historia, además de conocer el entorno que ya les mostré, inicia también con esa presión que estamos teniendo de cambiar la forma en que estamos trabajando. ¿Dónde lo notamos? Bueno, un paréntesis acá. Toda esta información que les voy a mostrar, si quieren ampliarla, yo en mis slides, que me imagino que se los van a compartir al final de la charla, les dejo los links donde encuentran los papers. PMI tiene toda una línea de investigación que busca siempre estar viendo qué sucede a nivel de exigencias y de cambios de la forma de trabajar, pero también cómo se comporta la profesión de gerencia de proyectos, qué gaps tenemos en el talento, qué casos de éxito. Mucha información también la traje de esos casos de éxito que se han encontrado a nivel mundo, porque PMI es una organización que está en todo el mundo. Entonces, cierro mi paréntesis, retomando el tema. Esta historia empieza con una presión ya generada por fuerzas externas a la organización, pero también internas de los equipos de trabajo. ¿Cómo lo detectamos? Cuando se hacen encuestas o se preguntan a los equipos, a las organizaciones, sobre qué realmente deben o dónde está el foco hoy en día para que nosotros podamos entender cómo ayudarlos. La respuesta, si ustedes notan, en ese conjunto de palabras, va muy orientada a la flexibilidad, en cómo yo soy adaptativa, que de hecho ahí es donde se une con el título de la conferencia, que se llama Empresas Gimnásticas. Creo que ya desarrollaron mucho tema alrededor de qué es una empresa gimnástica, pero al final del día es poder dar y construir y crear herramientas para que los equipos y la persona pueda ser flexible. De hecho, nosotros en PMI tenemos uno de los pilares que se llama Make Easy, hacerlo fácil, y por eso al hacerlo fácil y hacerlo flexible, pues obviamente de ahí estoy cambiando mi forma de trabajar y por ende la cultura. También, además de esas presiones y lo que ya nos está pidiendo el mercado y los equipos, existen
ya mucho más claro unas métricas o unos indicadores que empiezan a ser relevantes a nivel de organización, como cuáles, el tener que sacar más rápido los servicios y los productos al mercado, tener los indicadores del cliente en unos niveles altos, si conocen algunos, lo que es el NPS, que es un indicador para mirar que todos los servicios y todo lo que estoy ofreciendo esté acorde y que sea un cliente que está satisfecho con lo que estamos haciendo, es una de las variables que hay que hacer. Tener calidad en el producto, tener productividad, también transformarse, pero que el empleado esté contento. Entonces, con eso, esas son las variables que cualquier empresa en cualquier sector prioriza para poder ser exitoso en lo que está haciendo. Entonces, esas son igual unas razones por las cuales tenemos que ir adaptando ese tipo de flexibilidades y de formas de trabajar. ¿Estoy bien? ¿Sí? Si me llego a caer o pasa algo, me cuentan. Bueno, no los estoy viendo. Muy bien, Ariana, ¿cierto? Sí, vamos bien. Perfecto. Esas son las razones de por qué tengo que siempre estar revisando los diferentes esquemas de trabajo para poder tener las métricas como organización y como equipo claras y obviamente ir alcanzando la que es el propósito final. Normalmente y es parte de las historias, es que las áreas que realmente van cambiando y se van flexibilizando y van adoptando temas de agilismo, pues los porcentajes son claros, son los equipos de tecnología los que desarrollan software, que fueron los que al principio dijeron, no, venga, que si yo implemento una metodología ágil, llámese Scrum, Lean, Safe, la que ellos consideren de acuerdo al tipo de software o de tecnología que manejan, pues vamos a poder cumplir esa expectativa que es la satisfacción del cliente y sacar aplicaciones más rápido al mercado. Por eso el porcentaje de esas áreas en adopción de temas flexibles y ágiles es más alta todavía, pero parte de nuestro propósito es poder mostrarles que esto es algo escalable y que no se puede quedar solamente en esas áreas, sino debe migrar a todo el resto de la organización, porque lo que estamos buscando son empresas gimnásticas, y eso quiere decir empresas ágiles, donde el que construye el producto, sea software, sea zapatos, sea lo que sea, realmente trabaje de una forma que se acople al que maneja el inventario, al que maneja la facturación. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta cómo ir impulsando que, por ejemplo, proyectos que no son software, proyectos que son de innovación, también revisen estos criterios que estamos entregando en este tipo de conocimiento, sea eventos o sea certificaciones o cursos, para poder ir cambiando las variables completas de la organización. No solamente que el equipo de software sea el que realmente lo haga más ágil. Yo siempre les digo a las empresas, fantástico, tú vuelves ágil un equipo, pero ese equipo no es un silo, él no trabaja solo, él necesita que el que le provee, por ejemplo, los insumos para poder trabajar sea igual de ágil. Entonces, si lo miras, siempre los procesos son cross de las organizaciones y necesitamos poder llegar a todos ellos. Ahora, es cómo continúa esta historia. Esta historia, para poder ir armándola, también es importante echarle una mirada, mejor, perdón por la expresión, pero revisar qué está sucediendo hacia otro tipo de organizaciones, ya sea por región o región industria. Este link también lo van a encontrar en la presentación. Es un link donde, basado en la investigación del pulso de la profesión, que es un documento que el PMI genera anualmente, esta es una información que nos permite realmente ir evaluando cómo está mi organización en temas de irse adaptando, y esto comparado con el mundo. Entonces, yo hice aquí una selección, básicamente escogí Latinoamérica y quise mirar cómo estaban
el sector de la industria de TI. En la industria de TI está la gente, obviamente las empresas que hacen software, las que hacen hardware, las que hacen parte de comunicaciones. Y vi, por ejemplo, que para nuestra región, eso es obviamente para el 2020, en temas de agilismo, porque este reporte, bueno, esto se puede cerrar, en temas de los reportes, pues hay diferentes variables. Yo quise realmente poder evaluar o cómo tener unas variables muy relacionadas a agilidad y productividad y madurez. Entonces, ¿qué nos permite también hacer? Esto le llamamos un benchmarking de lo que está sucediendo, es que realmente Latinoamérica en temas de organizaciones ágiles, que es esta variable de acá, voy a sacar mi lapicito, voy a aprovechar que es esta de aquí, pues no estamos mal, pero definitivamente tenemos que seguir trabajando como región. Recordemos que esto es regional, o sea, puede ser que estemos abajo, pero aquí está México, está Brasil y todo Sudamérica. Entonces, pues obviamente cada país está en un nivel de madurez diferente. No, posiblemente este tipo de información la podemos encontrar a nivel de país, pero aquí la estamos revisando a nivel de región. Entonces, y también a nivel de industria, pues podemos mirar que definitivamente, como ya lo habíamos dicho, esa industria es la que más ha implementado temas de agilismo. Seguramente cuando yo seleccione temas, por ejemplo, de healthcare, pues los números y los indicadores porcentuales no van a ser tan atractivos como los estamos viendo ahora. Simplemente quería, con esta diapositiva, invitarlos a que también revisen qué está sucediendo al exterior. Entonces, hagamos un resumen. Entendemos nuestro entorno, entendemos qué variables estamos impactando, miramos qué retos tenemos frente a lo que sucede en el exterior o en la región, en el país, frente a lo que está sucediendo en la agilidad y productividad, para ya empezar ahí a sentar ese plan o esas ideas que queremos hacer para llegar a convertirnos o para que creemos nuestra historia de una cultura ágil. Entonces, ¿qué han tenido algunas organizaciones en cuenta para implementar su cultura ágil? Traje ideas que salen de leer documentación. Ahí también les dejé un link de un white paper que me pareció supremamente interesante, donde puede uno decir, ok, este equipo tomó en cuenta estas variables y por ende pudo empezar a entender por dónde implementar o hacer una adopción general de la cultura ágil. Entonces, traje realmente, pueden haber muchos más, pero yo traje 5. Una era, ellos partieron de unos supuestos básicos, o sea, de mirar si esos supuestos de qué era la gestión, cómo estaban acorde a lo que estaban viviendo. También quisieron aprovechar el talento y la capacidad de lo que tenían. Muchos de los cambios o cuando dicen no me voy a meter en un proyecto de transformación organizacional o de implementación de cultura ágil, tendríamos la sensación de que hay que replantear y reevaluar todo, no necesariamente. Muchos de los casos que se presentaron básicamente parten del talento que tienen, identifican gaps y con eso pueden plantear más un proyecto enfocado en qué nos falta para llegar a donde queremos ser en temas de agilidad y de entregas rápidas. La agilidad es un esquema, de hecho PMI lo manejamos como disciplina ágil, porque es una disciplina de poder desarrollar unas habilidades para trabajar diferentes. El marco con que yo lo trabaje realmente depende mucho del proyecto, de las variables, del tipo de negocio en el que estoy. Por eso conocer el negocio es muy importante en el momento en que estamos haciendo este tipo de acciones, porque la agilidad también puede ser una práctica donde yo colecciono y voy ganando conocimiento y voy haciendo correcciones. Porque por eso empecé mi charla diciendo, esto es tomar ideas, construir
a nivel de la realidad de cada una de las empresas y los equipos. Esa cultura, esa agilidad, esos procesos de cambiar la forma de trabajo, siempre van a ver, y creo que lo habrán escuchado en otras conferencias, es que se procura que sea de una forma escalable. No, bueno, nos levantamos hoy, todos somos ágiles, porque se puede dar un proceso de frustración de no tener cerrado o ir creando una escalabilidad en el proceso de adopción, que seguramente nos va a traer dos cosas importantes. Un tema de tener victorias tempranas y otra de tener un equipo que esté mucho más involucrado con el proceso que vive. Para mí, el cambio de cultura, la gestión de cambio, el ser adaptativo, para una persona como yo que he estado trabajando, que he trabajado yo no sé cuánto tiempo, no les voy a decir para que no calculen la edad, siempre ha sido una de las variables que he estado dentro de los proyectos estratégicos de una organización. Sin embargo, siempre se queda con la sensación de que no funcionan, porque cuando ya estamos entendiendo cómo funciona y qué es lo que tenemos que corregir y dónde estaba la lección aprendida, vemos que queremos implementar otro marco de trabajo y obviamente el proceso puede no terminar a como lo queremos hacer. Por eso el último punto es que tiene que ser sostenible. Entonces yo implemento, escalo mi cultura y creo acciones, ya sean de coaching, ya sean para poderlo sostener en el tiempo. Me gustó esa frase, ahora no me recuerdo bien dónde la encontré, pero me parece que venía muy al lugar, que era establecer ser ágil, es un tema de mentalidad y cultura, antes de hacer agile, o sea, antes de realmente saber qué marco es el que yo voy a implementar. Entonces, normalmente empezamos al final, empezamos en entender o adoptar un marco y después buscar cómo lo interiorizo. Entonces, con esto ya entro un poco en el tema ¿de qué? De los casos que tenemos en algunos clientes que he visto. Unos son papers que pueden investigar en PMI, pero hay otros que, pues, que se alinean perfectamente con el concepto de que les estoy contando, que es reviso qué hay, reviso las mejores prácticas y adicionalmente y miro cómo voy tomando modelos ágiles en el tema. Entonces les traje realmente estos ejemplos. El primer ejemplo es el Hospital Pilar. El Hospital Pilar es un caso reciente. Esto es el hospital es del sector salud y este sector salud que para nosotros y dentro de los números que les mostré, pues es un poco reacio o no ve todavía el tema de aplicabilidad de cambiar, porque pues obviamente lo ve como un protocolo de atención a paciente, pues haber descubierto que puede implementar esquemas ágiles para poder trabajar aplicaciones de atención, de cara de atención del paciente de nivel complejo. Entonces, ahí ya implementaron, obviamente en un equipo, cómo poder empezar a sacar aplicaciones que al final le pegan siempre a dos variables que tenemos en el primer slide que no se nos pueden olvidar. Una, satisfacción del customer, que es el paciente, y la otra, salida de servicios al mercado. Entonces, el adoptar agilismo les permitió ese tema. El otro empresa es esta que se llama ICBC, que es una empresa de aseguramiento de Londres, de UK, y ellos fueron muy inteligentes. Lo que quisieron o buscaron en Discipline Agile fue realmente poder trabajar al tiempo un pool de proyectos muy grande. Dentro del paper pueden encontrar un poco más detalle, pero yo les traigo como casos muy puntuales. Ellos empezaron a tener un porcentaje más grande en temas de manejo de proyectos, y obviamente proyectos no, cuando yo hago agilismo no es buscar tener capacidad de manejar, ellos hablaban de 36 proyectos con éxito, sino de poder manejar proyectos, aprovechar recursos y adicionalmente poder cumplir indicadores como muy bien éxito.
con una variable muy interesante, que esta institución es una institución gubernamental, entonces eso hace que tengan una variable pues bastante importante por ser un sector con cierta normatividad y cierta regulación, por decirlo diferente, que hace que tenga que esa mecánica de trabajar pues tenga que contemplar esas variables. Otro de los casos este banco se llama Barclays, es un banco que aunque también es de Londres, tiene una cobertura, de hecho compró una parte en Argentina y, o sea, realmente ellos se integran con otros bancos a nivel regional, en este caso me vi el caso de Argentina, y lo que ellos también hicieron fue utilizar agilismo para poder acoplar lo que eran sus salidas a nivel en este caso fue de software, para poder soportar todos los requerimientos que se estaban dando de un grupo, de un sector financiero que obviamente tiene una cobertura ya a nivel internacional. Entonces, pues, incrementó su productividad, incrementó la calidad, que vuelve a ser parte de esas variables que pusimos allí de por qué me meto a hacer proyectos y a cambiar mi forma de trabajar y me voy transformando o voy mezclando, porque esto tampoco es que tenga que ser solamente ágil, puede ser ir mezclando parte de waterfall o tradicional con ágil y ser un esquema híbrido. Y les traje dos que realmente me encontré dentro de los webinar y dentro de estos foros que se generan. Uno es Spotify. A mí me gustó Spotify porque Spotify es una plataforma donde descargamos músicas, hay podcasts. De hecho, en Spotify hay unos podcasts muy interesantes de Project Management. Creo que por eso me la encontré. Ahí hay unos temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo se implementa inteligencia artificial en gerencia de proyectos. Son podcasts bien interesantes. Pero el punto aquí es que Spotify, para poder innovar y sacar y ir incrementando y ser sostenible como plataforma líder en entrega de música, conocimiento, temas de diferente, para meditar, o sea, diferentes cursos, esa era la palabra que estaba buscando, pues debe ser ágil y por eso ella revisó todos sus procesos y creó su propia historia o su propio método para poder realmente cumplir con una exigencia que hoy en día el que está metido en plataformas virtuales y entregas de servicios digitales, pues definitivamente tiene que jugar con las reglas que el mercado le impone. Y Bancolombia es un grupo empresarial, se llama Grupo Bancolombia, donde está por toda Latinoamérica también. Y este grupo, pues, aunque es de sistemas financieros, también tiene seguros, también tiene fundaciones, en fin, trabaja y como hace parte de un grupo que tiene aseguradoras y demás, aquí el punto no es conocer el cliente, ha desarrollado también un esquema muy interesante asociado a la cultura, que fue el punto que me puso a estudiarlo. Más de, bueno, y hacemos proyectos así, nuestras métricas son así, ellos han hecho todo una dinámica alrededor de cómo fortalecer su cultura ágil. Entonces, creo conocimiento, creo estos espacios, entrego paths o entrego procesos para poder que implementen y me hago reconocer como empresa ágil. Entonces, estas son historias que al final, cuando ellas se evalúan, cada una tendrá sus variables, cada una podrá definitivamente entender qué para ellas es más prioritario. Algunos se pararán en que salir primero con algún servicio. De hecho, volviendo a Bancolombia, estuve leyendo un caso en el cual ellos querían lanzar un wallet o una billetera digital rápido, pues obviamente en temas de servicios digitales, el que pega primero pega mejor. Entonces tienen que hacer un proceso bastante interesante y acoplar no solamente el desarrollo, sino desde cómo se factura, cómo se despliega, cómo se capacita, cómo se hace el marketing de un servicio que va a salir al mercado muy rápido
para poder posicionarlo como una idea innovadora. Entonces, esos tipos de ajustes o de adopciones, pues les permite que estos indicadores como organización, como área, porque el departamento puede ser un departamento de tecnología, un departamento de marketing, y ya como proyecto, pues obviamente empiecen a cambiar. Estamos viendo las mismas variables con las cuales empezamos, el orden realmente lo marca el equipo o lo marca la empresa, y realmente es parte de cómo seguir, adoptar historias, pero siempre medir el éxito de esas historias como las estamos viviendo. En la parte de arriba, en esas bolitas, quise fue como traerles unos puntos muy resumidos de lo que realmente o para qué se implementan esta historia. Definitivamente se implementan estas historias es para tener respuestas más rápidas y estratégicas, para poder reducir los ciclos de producción y poder tener ciclos de producción rápidos pero con muy buena calidad, eliminar silos, o sea, no crear equipos que son unos con una mecánica pero otros con otra mecánica y al final del día la organización no es la que esperamos. Alinear capacidades con la estrategia me pareció supremamente importante porque hay veces cuando vamos y revisamos la organización nos damos cuenta que ellos ven un plan de formación por un lado, ven los proyectos de ejecución y delivery por otro lado, pero no aprovechan ese conocimiento de ese equipo que está en preparación frente a la ejecución del proyecto que está en ese momento cursando. Integración de las opiniones del cliente es algo que lo sentimos como que siempre lo tenemos en cuenta, pero no necesariamente. Entonces, cuando estamos haciendo una cultura, miren que yo les mostré variables, les mostré cómo está el mercado, cómo se comportan los sectores, pero son muy pocos los que realmente entienden o se dan el trabajo de entender a sus clientes para ellos qué significa salir más rápido al mercado. Porque puede ser que para mí sacarlo en 2 días como empresa sea rápido, pero el cliente por temas de costo de oportunidad, esa cantidad de días no le sirva. Entonces, tengo que tener en cuenta también la opinión de los clientes para poder ajustar la historia de cambio de cultura ágil de las empresas. El enfoque al cambio creo que ya lo desarrollaron bastante, es que aquí definitivamente, y todos lo sabemos, aquí lo constante es el cambio, entonces todo esto son variables para tener en cuenta, pero constantemente tienen que ir revisando lo que están implementando, lo que priorizan, cómo lo implementan, el equipo, etcétera. Creo que con eso cierro, creo que voy bien de tiempo, así que si tienen alguna pregunta o alguna cosa, me lo dejan saber. En la presentación también les dejo mis datos, mi LinkedIn para seguir en contacto. Bueno. Listo, muchísimas gracias, Adriana. Aquí tenemos unas preguntitas, entonces si gustas se las digo. Primero nos dicen, hola, quisiera saber los impactos de la agilidad en el go-to-market. Mira, el tema de la agilidad en la salida, hay 2 conceptos, uno que se llama time to market y el otro es go to market. En esencia es lo mismo, es el tiempo que nos estamos demorando en sacar un producto al mercado. Hoy en día, la agilidad es la que realmente apalanca a que esos tiempos sean mucho mejores frente al competidor, porque como estamos comparándonos con el competidor y el competidor seguramente siempre va a estar haciendo benchmarking de cómo sacan los productos, pues definitivamente ese tiempo es supremamente importante y se logran a través de esquemas de agilidad o de adaptabilidad, si lo queremos ver así, para poder sacar productos que pues no tienen que salir con el 100%, pero sí tienen que ser productos viables para que sean de consumo hacia el mercado. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que dice, mi pregunta es, ¿por dónde iniciar a revisar el nivel de madurez o gap de la organización? En ese punto, la invitación es acompañar el proceso en un equipo interdisciplinario, donde esté equipos de recursos humanos,
donde estén líderes funcionales de las diferentes áreas para poder realmente entender ese talento, porque todo parte del talento. ¿Dónde está ese talento en el marco de la estrategia de agilidad o de adaptabilidad que la empresa tiene? Entonces, los diferentes equipos van a tener diferentes requerimientos y los líderes normalmente conocen a su equipo, hacen un assessment y se dan cuenta que, por ejemplo, necesitan desarrollar un tema más de liderazgo para que los marcos de trabajo funcionen acorde a lo que ellos están imaginando. Entonces, pensar en crear un equipo interdisciplinario, recursos humanos, que es el que al final del día tiene el gobierno dentro de la organización para poder vincular talento, gaps de formación y proyectos, creería que es un buen inicio. Listo, por acá también nos dicen, según su experiencia, ¿cómo hago priorizar los esfuerzos? Para priorizar los esfuerzos, realmente toca alinear la estrategia de la compañía frente al assessment que hablamos en la pregunta anterior. Entonces, si lo que yo estoy sufriendo en este momento es que pierdo mercado, debo realmente enfocarme en ese punto de qué cambio o cómo me adapto o cómo realmente adopto todo lo que nos han enseñado en este foro para, aunque sea, afectar esa variable. Y con eso, otros dirán, no, definitivamente nosotros estamos de acuerdo al sector. Acuérdense que todo esto es a nivel de entorno. En nuestro entorno, en lo que el servicio que prestamos, nosotros somos top en el mercado, pero la satisfacción del cliente viene bajando. Entonces, ¿cómo me adapto para que la satisfacción del cliente sea diferente y lo que implica a nivel de ejecución de proyectos en esa línea, ¿no? Esa es la forma de priorizar. Muchas gracias. Aquí también nos dicen, ¿cómo podría escalar la agilidad de la empresa? ¿Recomendaciones, tips o consejos al respecto? La escalabilidad, realmente primero es, como todos los proyectos, el generar un sponsor nosotros le decimos un champion dentro de la organización es vital porque él realmente es el que va a poder traer a la mesa todos estos jugadores que necesitamos en cierto momento y poder que ese champion empiece a hacer pilotos de cómo si yo impacto esta forma de trabajar, cómo yo vuelvo ágil este proceso, cómo adopto tecnología, porque esto no es una sola vía, ¿no? O sea, yo tengo que entender también qué tecnologías emergentes existen, cómo está la formación del equipo, o sea, es realmente un 360 de varias variables y si lo aplico a un proyecto o a un piloto o a un área, mido, tomo resultados, pues voy haciéndolo escalable para el resto de equipos o de organizaciones, porque hay otras, como les mencionaba, el grupo, de pronto ellos lo ven como una sede y lo van migrando o lo van adoptando en las otras sedes. Muchas gracias. Aquí nos dicen también, ¿cómo acompaña un plan de formación la estrategia de adaptar la forma de trabajo? Ese es un punto muy importante porque hay veces que el plan de formación o carrera, depende de la organización, cómo lo llame, pues va en una línea y muy puntual a resolver una necesidad específica para un equipo. Entonces, yo necesito que este equipo sepa de analítica para salirnos un poco del marco de gerencia y esto. Entonces, se hace un gran esfuerzo en cerrar un gap en análisis de datos, pero no se tiene una visión completa en ese análisis de datos frente a qué proceso está haciendo y cómo ese análisis de datos que al final del día se transforma en dashboards es un proyecto y ese proyecto, si no tengo una preparación o una variable de trabajarla con agilismo, pues lo que estoy haciendo es entregar un conocimiento técnico que no se vuelve en un resultado tangible para la empresa. Entonces, es siempre preguntarse cómo es la ruta de formación frente a la estrategia de la organización y dónde realmente la está apoyando. Muchas gracias. Nos dicen por acá también, ¿qué aconseja usted para que Latinoamérica suba ese porcentaje de agilidad organizacional? Yo creo que
el estar aquí, y felicitaciones a todos los que están aquí con nosotros, y empezar a entender y llevarlo a nuestros propios equipos ya es el primer paso. Porque el poder aportar cada uno desde su rol, esta visión de yo quiero que todos entendamos qué es un concepto de agilismo, y pues aquí hago una cuña, pueden ir a pmi.org y allá de verdad PMI hace parte de apoyar este crecimiento de indicadores. Es que hay varios cursos que son gratis a nivel conceptual, porque por ahí es donde uno debe empezar, debe buscarse realmente entender qué es un concepto de disciplina agile o de disciplina ágil. Lo que pasa es que traducirlo no sé si sea tan chévere, pero eso es lo que queremos decir. Ir a buscar eso es un primer inicio para empezar realmente a generar o impermear todo lo que son los equipos. Nosotros seguimos trabajando, de hecho es parte de esos trabajos que hacemos con ustedes, Projectum, de contarles y presentar y hacer webinars a las organizaciones y a las universidades para que entiendan el impacto que se logra. Pero es mucho más enriquecedor cuando es el equipo el que realmente encuentra esa necesidad. Aquí yo aprovecho, si nos quedan unos minutos, para contar una historia. Entre todos esos cargos que yo tuve algún día, en algún momento estuve manejando una fábrica de software. Y a mí me parecía, pues en ese momento, los proyectos eran unos proyectos, sí, con una madurez muy interesante, porque es una fábrica que es valorada CMMI. Para los que conocen del mundo de software, eso quiere decir que tenemos que cumplir unos estándares para que la fábrica sea valorada en un nivel de madurez, y por ende me den un sello de que los sistemas y las aplicaciones y todo lo que se está construyendo en esa fábrica, pues es de la calidad que el cliente necesita, y pues eso tiene su peso. Pero esa historia se las cuento porque buscábamos hacer muchas cosas ágiles a través de la tecnología, como por ejemplo crear frameworks, adoptar frameworks que ya existieran, implementar y cambiar procesos, medir, sumar métricas, y todo eso suma, porque no es para descartar ninguna cosa. Pero si me preguntaran siempre qué fue lo más enriquecedor, fue que el equipo entendió que si él trabajaba con una metodología que ellos escogieron en su momento, de forma diferente, ágil y articulada, iban a poder resolver más rápido y entregar cosas más rápidas que en sí el mismo framework de desarrollo. Entonces, fue el equipo el que empujó la iniciativa de trabajar diferente. Y eso es básicamente lo que necesitamos que suceda, de que yo me cuestione desde donde estoy, cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar, qué tengo alrededor que me puede mejorar, y crecer el equipo junto con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Aquí también nos ponen por acá, ¿qué talentos de mi equipo de trabajo pueden facilitar esta implementación de la agilidad en la organización? ¿Qué talentos debo buscar para armar mi equipo? Bueno, la verdad es que en temas de qué talentos buscar, yo partiría primero de identificar qué talentos tiene, que era parte de los que tiene allí, y pueden pasar demasiados escenarios. Dentro de los estándares, que esa es la razón de PMI, de definir estándares y cómo hay ideas que funcionan, pues pueden revisar el tipo de roles, o sea, quién es el Product Owner, quién es el Scrum Master, dónde juega un arquitecto. Sí, yo creo que el ir a esa biblioteca de PMI les da nociones del tipo de roles. El qué tienes que contratar depende, y qué roles tienes que tener depende del proyecto que tengas, ¿sí? Y del rol que le des, porque yo puedo decir, no, tú necesitas mínimo Product Owner, Product Master, los desarrolladores, pero si al final del día no es que estés trabajando por productos, sino, no sé, por servicios o algo diferente, pues ese rol puede ser un rol que sea muy diferente en una organización que otro. Entonces, para hacer la respuesta más corta,
En los cursos y en los documentos de pmi.org, allá encuentran los diferentes roles que sugerimos revisen, pero el que deben contratar depende mucho del tipo de proyectos que están haciendo. Muchas gracias. Aquí nos queda una pregunta que dice, ¿cuáles cree que sean los retractores que usted ha visto que imposibilitan la implementación de esta agilidad? Mira, los retractores realmente varían por sector, pero en los sectores tradicionales, ¿y qué es un sector tradicional? Infraestructura. Infraestructura es construcción. Entonces, cuando uno les dice, vamos a aplicar esquemas de agilidad o de adaptabilidad de ustedes como empresa que generan yo no sé cuántas torres de vivienda al mes o al año, no creo que sea al mes, al año, ellos realmente son un poco escépticos de saber si realmente les estamos tratando de decir es que van a sacar más rápido la casa, ¿sí? Y ha tocado hacerles un proceso de mostrarle que, nuevamente, esto no es solamente un marco, o sea, no es que usted tenía un cronograma en cascada donde primero ponía el piso, después las paredes, y entonces ahorita yo le voy a decir que ponga medio piso, media pared, y entonces se volvió ágil. No, esto no es así. Entonces, por eso es que ellos se vuelven retractores. Cuando nosotros les estamos diciendo que se vuelvan ágiles, es que les estamos diciendo mire qué les sirve de la forma de abordar el proyecto, pero también contemple tecnologías que le van a permitir construir más rápido. Entonces, yo soy ingeniera en sistemas, he aprendido algo de construcción dado a todo lo que me preguntan porque me han puesto a estudiar, o sea, es tan fuerte la posición de no me aplica que yo he querido ir a entender y entonces me he vuelto y les he dicho, mira, las mismas tecnologías de construcción cambiaron. Entonces, ya no tienes que tirar ladrillo por ladrillo, sino hay ya paredes que vienen preconstruidas. Entonces, el mismo esquema, visto desde la tecnología, cambió, pues tú tienes que poder acoplar las tecnologías que han cambiado frente a cómo el equipo tuyo se está comportando. Entonces, puede ser que te organices en tribus especiales, no sé, realmente es un área que no es muy fuerte, pero definitivamente hay que acompañar el proceso de lo que cambia y de lo que realmente deben ellos adaptar sin de pronto ponerles un nombre. Agilidad significa construir por pedazos o de que van a hacer mal el trabajo, que es básicamente donde nos ponen el stopper. Eso es un grupo de personas, de sectores que están un poco revisando cómo adoptar eso, porque creo que Sergio también lo dijo, ya no hay opción. El mercado es tan fuerte en que ya el que no revise, porque el mensaje aquí más de que si es agilismo o no, es empresas gimnásticas. Si el mercado y las otras empresas están sacando, construyendo a viviendas de una forma más rápida, porque adoptaron tecnologías, pero también capacitaron diferentes sus equipos de trabajo, ya no se pueden quedar atrás. Entonces, básicamente es por eso. Listo, esas serían las preguntas que tenemos por acá. Nada más agradecerle a Adriana por acompañarnos en este espacio y por compartirnos su presentación.